Pablo y el día de reposo. Se liberó Pablo del cuarto mandamiento en Romanos 14:5 cuando afirmó: uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Pablo no hace ninguna referencia al día de reposo en todo el capítulo y difícilmente se enfrentaría al ejemplo de la creación y al mandamiento del decálogo sin dar alguna explicación al menos. Probablemente sea más satisfactoria la explicación de que en Romanos 14 Pablo se refiere a la observancia de las fiestas judías y cristianas que se pueden inventar y guardar si se desea, con tal de no imponerlas a los demás. La celebración del domingo de la cosecha, el Viernes Santo o el día de Navidad y cualquier otro día santo, entre comillas, cristiano, no son cuestión más que de preferencia personal. No estamos haciendo mal o bien al celebrarlos, pero sí que estamos haciendo mal al convertirlos en una norma para otros o al menospreciar a aquellos que eligen no hacer caso de ellos para nada. Es significativo que en el siglo XVII los puritanos abolieran la celebración de la Navidad y, sin embargo, fueran grandes defensores del día de reposo. Pablo vuelve a subrayar este asunto en Colosenses 2:16. La Nueva Versión Internacional traduce el versículo como festividad religiosa, celebración de novilunio o día de sábado. Por desgracia, esta traducción es bastante pobre y lleva confusión. La Reina Valera y la Biblia de las Américas lo traducen como días de reposo, y esa es una traducción más fiel del griego. Pablo no estaba pensando en el día del reposo, puesto que sabía que estaba arraigado tanto en la creación como en la ley, sino en los abundantes días de reposo religiosos que guardaban los judíos. Las fiestas judías como la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de la cosecha y la fiesta de las primicias, Éxodo 23, 14, 19, eran todas conocidas entre los judíos como días de reposo. Isaías 1:13 y Oseas 2:11 contienen referencias a los novilunios y a los días de reposo. El séptimo año era conocido como año de reposo, Levítico 25, del 2 al 5, y el año quincuagésimo o jubileo constituía un reposo especial, Levítico 25:8. Todos estos símbolos del Antiguo Testamento son imágenes de la venida de Cristo, sombra de lo que ha de venir, Colosenses 2:17, y como tales se cumplieron con la venida del Salvador. En ningún lugar encontramos que Pablo o ninguno de los apóstoles instruyan específicamente a la iglesia primitiva en contra de la aplicación del cuarto mandamiento. El hecho de que tuvieran poco que decir sobre el asunto solo nos dice que en aquellos tiempos probablemente se discutió poco sobre él. Las iglesias no tenían ninguna intención de perder la bendición de un día tan especial, y el único cambio se produjo con respecto al día de la semana en que se celebraba. Del sábado al domingo. Desde el siglo I, los cristianos han mantenido la costumbre de guardar el primer día de la semana, el domingo, como un día especial de descanso y adoración. El patrón de un día especial entre 7 se copió, como hemos visto, de la práctica judía del Antiguo Testamento. Durante los primeros años de la balbuceante iglesia cristiana, los cristianos cambiaron su día de reposo, que con los judíos había sido establecido entre la noche del viernes y la del sábado, a un día completo en domingo.
se convirtió en lo que los cristianos llamaron el Día del Señor, una frase que implica la existencia de un día perteneciente a Dios, aunque esta expresión solo se dé una vez en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis 1:10. El incidente de las mujeres que preparaban los alimentos para perfumar el cuerpo del Señor y luego descansar en el día de reposo, conforme al mandamiento, Lucas 23:56, muestra una decisión consciente de guardar el día de reposo judío. Los apóstoles utilizaron como oportunidad evangelística las reuniones en la sinagoga el día de reposo, pero también porque era su costumbre. No existe ninguna evidencia de que en este momento tuviera alguna intención distinta que la de mantener el patrón bíblico. Hechos 13, 14, 44, 16, 13, 17, 2 y 18, 4. Todos estos textos en Hechos. Lo más probable es que el cambio se produjera con la intención de distanciarse de los judíos. Los cristianos necesitaban hacerlo para no ser considerados simplemente como una secta judía, pero más en concreto, el primer día de la semana, lo que más tarde los cristianos llamarían el octavo, era el día en que los cristianos celebraban la resurrección de Cristo. ¿Qué mejor día para reunirse que el día en que recordaban el hecho de que Jesús se había levantado de entre los muertos? ¿Acaso no había sido el primer día en el que se mostró vivo? Juan 20:19. Y el mismo día, una semana después, se había mostrado a sus discípulos. Juan 20:26. No era el cumplimiento del Salmo 118:24. Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Este es también el día en que el Espíritu se derramó sobre la Iglesia, el día de Pentecostés. Hechos 2:1. Era la fiesta de las semanas del Antiguo Testamento y, según Levítico 23:15 al 16, ese era el día posterior al día de reposo judío. Los discípulos no podían haber olvidado la importancia de aquello. En cualquier caso, los primeros cristianos mantuvieron la unión con el antiguo pacto al referirse al domingo como el día del Señor. En Isaías 58:13 se habla del día de reposo como el día santo del Señor, de modo que los cristianos adoptaron la expresión y lo llamaron el día del Señor. Simplemente cambiaron el día de la semana. Pablo, en el año 54, al escribir a los corintios, les dio instrucciones especiales para lo que debían hacer cuando se reunieran el primer día de la semana. Primera a los Corintios 16:2. Esa era su adoración dominical. Un año después, en Troas, Pablo se reunió con la iglesia el primer día de la semana para compartir la comunión. Hechos 27. Seguramente debe haber alguna significación en esta referencia al primer día, puesto que en ninguna parte del Nuevo Testamento se menciona el segundo día, el tercero y así consecutivamente. Casi medio siglo después, en Apocalipsis 1:10, por primera vez se alude al día del Señor. Esa es la forma en que aún hoy los cristianos se refieren a ese día. La frase el día del Señor es la traducción de una palabra griega que significa perteneciente al Señor. La palabra kuriake solo se utiliza de nuevo en 1 Corintios 11:20, donde se refiere a la cena del Señor. El léxico sugiere que 1 Corintios se refiere a una cena instituida por el Señor y que Apocalipsis 1 se refiere a un día dedicado al Señor. Hay quienes afirman que los cristianos no cambiaron su día de adoración al domingo
hasta el tiempo de Adriano en el siglo II después de Cristo, o más tarde aún, cuando el emperador romano Constantino hizo profesión de fe cristiana a principios del siglo IV. En cualquier caso, muchos de los ancianos de las iglesias primitivas escriben sobre el primer día de la semana como su día de adoración. Justino mártir, escribiendo en el año 155 después de Cristo, nos describe qué es lo que ocurría en el domingo cristiano cuando se reunía para adorar. Plinio, el joven, como gobernador romano de Betania, escribió al emperador Trajano en el año 112 pidiendo consejo sobre cómo tratar a los cristianos. Entre otras cosas, aludía a su costumbre de reunirse en un día determinado antes del amanecer. En el año 321, Constantino promulgó la primera ley para mantener especial el domingo. Un fragmento de su ley dice lo siguiente: en el venerable día del sol, dejad que descansen los magistrados y habitantes de las ciudades y que cierren todas las tiendas y talleres. Esa fue la primera legislación del domingo y corría el año 321. De cualquier manera, mucho antes de eso, los cristianos ya habían estado adorando a Dios de forma especial el primer día de la semana.